Tengan un cordial saludo a todos en este momento, aprovechando que tengo un bonito día. Está bien bonito el día ahora. Está soleado, pero no está haciendo calor ni está haciendo frío. Está chulada, bien bonito para estar afuera. Así que decidí estar aquí un rato afuera. Y aprovechando este momento, pues quiero hacer otro video, ¿verdad? Ahora quiero hablar un poquito con respecto a la creación del hombre. Ya hablamos en los videos pasados de la creación de Lucifer, de los ángeles. Hoy quiero hablar de la creación del hombre. Y para esto pues yo quiero decir de que el hombre siempre existió en el corazón y en la mente de Dios. El hombre estuvo desde antes de la fundación de todas las cosas, desde antes de la fundación del mundo y desde antes de la creación de todo el universo. El hombre es el que estaba en la mente y en el corazón de Dios. Mas sin embargo, no fue lo primero que Dios hizo. Aunque la intención de Dios era hacer al hombre, pero no lo hizo inmediatamente, sino que primero creó todas las cosas grandes, poderosas, ¿verdad? También creó todos los ángeles y toda la creación inteligente que Dios hizo antes del hombre. También formó la tierra, y la tierra era algo que ya estaba destinado para el hombre. Dios hizo la tierra con la intención de hacer al hombre. ¿Por qué digo esto? Porque el hombre es elemento, el hombre es hecho de la tierra. O sea que el hombre no es nada más que la tierra misma. Cuando hablamos del planeta, no solamente estamos hablando de la bola de tierra, ¿verdad? Y de agua y de árboles y de todas las cosas que hay en ella, sino que estamos hablando del hombre, de la inteligencia de la tierra, que piensa, que razona, que tiene alma, conciencia, que tiene voluntad y se llama hombre. No, sin embargo, Dios todavía no había formado al hombre. Hizo el planeta, pero todavía no había formado al hombre. Entonces, cuando Dios decidió hacer al hombre, ya la tierra ya estaba desordenada y vacía. ¿Por qué la tierra estaba en desorden y estaba vacía? Porque ya había ocurrido una rebelión. Esta es la rebelión de Lucifer. Cuando Lucifer engañó a todos los ángeles, porque también fue un engaño. Los engañó, pues les prometió muchas cosas que nunca se las cumplió, ¿verdad? Y no se las va a cumplir jamás. Eso es un engaño. Mas sin embargo, ellos también pues voluntariamente decidieron, ¿verdad?, hacer esta revuelta, esta rebelión, para independizarse de Dios y hacer ellos su propio reino. Eso sucedió una gran batalla, y al punto de que Lucifer pierde la batalla y es destinado a la tierra. ¿Por qué es destinado a la tierra?
Porque Lucifer todavía no está juzgado. Todavía no. Él espera un juicio con todos sus ángeles que le siguieron y todas las creaciones que se unieron a él. Él espera un juicio. Pero el juicio se le va a hacer aquí en la tierra. Y el juicio se va a llevar a cabo por el hombre. El hombre lo va a juzgar. Entonces, esto sucede pues cuando Lucifer pierde esa batalla. Entonces Dios lo destina hacia la tierra. Ok, tu lugar va a ser la tierra, ok. Ahí te vas a estar hasta que yo te juzgue. Pero te voy a juzgar, es como que si Dios dijera eso, pero te voy a juzgar de una forma increíble. Algo que la creación no se imagina. Allá en el cielo, Lucifer perdió la batalla contra otro arcángel. Fue una batalla justa. Arcángel contra arcángel. Ahora Lucifer se tiene que enfrentar aquí en la tierra con el hombre. Pero imagínate cómo está eso. Si Lucifer es mucho más poderoso y mucho más grande que el hombre, ¿cómo está que ahora te vas a enfrentar con el hombre? Algo tan pequeño y tú algo tan grande. Esa es una batalla bastante dispareja, ¿verdad? Pero es dispareja, pero ¿qué tal si el hombre que es pequeño te gana? Entonces será un triunfo admirable, ¿verdad? Digno de aplaudir. Y toda la creación va a quedar totalmente tranquila y va a decir, wow, esta batalla sí fue una batalla que no la esperábamos, ¿verdad? Aquí vemos a un Dios bien justo. Justo porque en el principio Dios pudo haber destruido a Lucifer, pero no lo destruyó. Y eso lo explicamos en uno de los videos pasados. No lo destruyó. Si Dios lo destruye en esos momentos, eso hubiera sido injusto. Pero Dios fue justo porque Dios le envió un arcángel. De arcángel a arcángel va a ser la batalla, ok. Le envió un arcángel y se midieron igual. 2 arcángeles. Cada quien con su grupo de ángeles, ¿verdad? Y vemos de que esa batalla fue justa y el arcángel Miguel derrotó a Lucifer y lo destinó a la tierra. Ahora, para que la batalla sea aún más creíble y más eficaz, te voy a hacer otra batalla, le dice Dios. Te voy a hacer otra batalla. Pero esta batalla ya no te la va a hacer un arcángel. Te la va a hacer un hombre. Bueno, y como que si Dios le estuviera diciendo esas cosas, ¿verdad? Porque así sucedió. Así sucedió. Pero para que esto sucediera, para que esa batalla se diera, y esa derrota de Lucifer se mirara, hacía falta el hombre. Entonces viene Dios, lo que antes estaba en su mente y en su corazón, que es hacer al hombre, decide hacer al hombre. Decide hacer al hombre y dice, imagínate, Dios es un Dios creador y Él no se va a detener simplemente porque una criatura o alguien le está estorbando. El hombre está en la intención de Dios desde antes de la fundación del mundo. Está en su mente y en su corazón. Pero una de sus criaturas que Él creó primero se revela y ahora hay un peligro para el hombre.
Y ahora pues existe este peligro. Y ahora, ¿será que Dios va a detenerse y va a decir, no, ahora ya no voy a hacer al hombre? Se me acabaron las esperanzas que yo tenía de crear al hombre porque ahora ya no lo puedo hacer porque algo malo sucedió. ¿Qué fue? Una de las criaturas, Lucifer, se me reveló y ahora es un peligro en el universo. Y si yo creo al hombre, el hombre puede ser que fracase, puede ser que no fracase. El hombre va a tener un libre albedrío también. Y el hombre peligra también de que Lucifer lo engañe o Lucifer lo seduzca, ¿verdad? Y el hombre también caiga. Entonces, Dios se hubiese detenido allí por un temor y decir, no lo voy a hacer. Entonces Dios se hubiese quedado con la intención que Él tenía inicial de crear al hombre y nunca lo hubiera hecho por miedo, ¿verdad? Por miedo. Entonces Dios todavía estuviera frustrado, ¿verdad? Fuera un Dios frustrado. Y estuviera allí asustado diciendo, pues no pude yo crear al hombre porque pues por miedo a que me lo fuera a contaminar. Estas cosas prácticamente son pensamientos que me llegan, ¿verdad? Porque por tantas cosas que salen allí, la gente está hablando. Y yo quiero decir en esto de que Dios no es así. Dios va a llevar a cabo su plan a consta de todo. Él va a llevar a cabo su plan. Entonces, y Dios llevó a cabo su plan, ¿verdad? Su propósito. Lo que Él tenía desde antes de la fundación del mundo, crear al hombre. Yo creo que Lucifer ya sabía que Dios quería crear a un hombre. Y es algo que a Lucifer no le gustaba. No le parecía. Porque este hombre iba a llevar algo que ellos no tenían. Este hombre iba a llevar la naturaleza, iba a llevar, la imagen y la semejanza de Dios. Dice, ¿cómo que esa criatura que va a crear va a llevar la imagen y la semejanza a la vez? ¿Cómo está eso? Pero así es. Y Lucifer ya sabía. Y Lucifer impedía ese punto. Impedía ese punto. Porque Lucifer siempre quería el lugar más grande. El lugar más grande. Pero hay algo ahí. Hay algo ahí que Lucifer estaba estorbando. Porque si Dios creaba a este hombre es el que iba a ocupar el lugar más elevado, lo que Lucifer codiciaba. Entonces, pero ahora vemos al Dios creador que decide hacer al hombre. Y dice que Él sacó de las profundidades de las aguas, porque la tierra estaba en un desorden y estaba vacía. ¿Por qué había quedado en desorden y vacía? Si cuando Dios creó la tierra, dice que creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, cuando Dios crea los cielos y la tierra, era una hermosura, era una belleza, llena de criaturas preadámicas, era algo bonito. Pero la tierra quedó en desolación y vacía. ¿Por qué? Por la caída de Lucifer. Cuando Lucifer llega a la tierra, Lucifer no llegó feliz, no llegó contento, no llegó a hacer fiesta. Él venía derrotado. Él venía derrotado y ya venía convertido como en un arcángel de las tinieblas. Él se convirtió en eso, Entonces, él dejó la fuente de la luz y se convirtió en algo
en algo maligno, en un mentiroso, en un ladrón, ¿verdad? Usurpador, en un arruinador. Su deseo es arruinar todas aquellas cosas positivas que Dios ha creado. Bueno, pero Dios decide hacer al hombre, y ya que la tierra estaba en ese desorden y bajo muerte por el juicio, por la caída de Lucifer, Dios dice que vino el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es Dios mismo, pues. Entonces hablemos que Dios era el que estaba aquí. Dios dice que andaba sobre la faz de las aguas. Ahí se movía Dios, en las aguas, para traer a vida lo que estaba bajo muerte. Solo Dios podía hacer eso. Nadie más. Yo no encuentro en la historia que Lucifer haya creado cosas maravillosas. No, no, es mentira. Ellos no pueden. Tal vez sí puedan hacer algunas naves voladoras, buenos automóviles y aviones, como el hombre pues también las hace, pero cosas maravillosas ellos no pueden hacer. Lucifer no puede hacer. Y solo Dios es el único que da vida. Así que Dios caminaba sobre las aguas. Ahí se movía, hasta que trajo a vida lo que estaba bajo muerte, que había quedado bajo muerte por culpa de la caída de Lucifer. Y sacó la tierra de debajo de las aguas, y a la tierra le llamó, a lo seco le llamó tierra, y a las separaciones de las aguas le llamó mares. De ahí empezó a existir el mar. Vaya, pero que cuando Dios saca esta tierra, Él la llenó de toda criatura hermosa que se mueve en los montes, en los bosques del campo, y la llenó de todas criaturas preciosas que vuelan en los aires, de todo árbol de fruto y de semilla y de hierbas que sirven de alimento para el hombre. Y Dios hizo todas estas cosas maravillosas, ¿verdad? Le puso una luz, el sol, que ahora están diciendo por ahí de que el sol es una mentira. ¿Qué es eso? ¿Cómo me está diciendo que es una mentira? ¿A poco ha ido usted al sol para que esté diciendo de que es mentira? Y para que yo sepa de que eso es mentira, si ustedes ya fueron al sol, llévenme a mí, llévennos a nosotros también para comprobar que eso que ustedes están hablando es verdad. Y si no nos llevan a nosotros para mirar eso, entonces no se los vamos a creer. No se los vamos a creer. Vamos a creer lo que está escrito allí en el libro. Eso es lo que nosotros vamos a creer. Todos los creyentes en Dios, eso es lo que vamos a creer. ¿Sí me entienden? Entonces, ahora que viene diciendo que la luna es mentira, ¿cómo está eso que la luna es mentira? A ver, muéstrenlo pues. No, dice que científicamente, ¿cuál científicamente? Pues vayamos a la luna y díganos para ver si es verdad, si es un papel o es un espejo, como ustedes dicen, pues. ¿Verdad? Entonces nosotros, mientras no tengamos las pruebas bien claras en la mano de lo que ustedes te están diciendo, de que el sol y la luna es una mentira, que es un espejo que brilla, no lo vamos a creer. Bueno, entonces hizo Dios todas estas cosas. Y es una maravilla, en la tierra es una maravilla, pues. Y Dios hizo al hombre. Yo quiero que entendamos esto de que Dios no creó al hombre. Dios creó la tierra. Porque lo que se crea es algo que se crea de la nada y viene a la existencia. Pero cuando ya haces algo de lo que está creado, ya no es criatura, es algo que tú formaste, es algo que hiciste. Podemos decir
hiciste, porque lo formaste de tus manos de algo que ya estaba creado. Entonces la tierra estaba creada, pero Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y lo formó y le dio del aliento de vida y se convirtió en un ser que se incorporó. Pero ¿quién es el hombre en realidad? El hombre en sí no es el cuerpo humano que andamos cargando. El hombre es el alma. Que usted lee en el libro, ahí dice, y fue hecho Adán, alma viviente. Entonces, el alma es Adán. Es la inteligencia, es el poder, es lo que mueve a este cuerpo. Este cuerpo físico lo hizo Dios para que el hombre viviera. Y el hombre se incorpora en este cuerpo físico, allí vive Adán. Pero una vez que el alma está en el cuerpo con el espíritu, entonces se convierte en uno solo, en una misma entidad. Y cuando Dios crea a este hombre y lo pone en la tierra, este hombre es un hombre inteligente, súper inteligente, que está allí en la tierra. Ahora tiene un cuerpo físico que tiene manos, pies, cabeza, ojo y cerebro. El cerebro le corresponde al cuerpo físico, pero la mente le corresponde al alma. La mente es el alma. Así que cuando un niño nace, es un cuerpecito chiquito, ¿verdad? Con un cerebro tan pequeño y tan tierno que no puede asimilar nada. Pero el alma que viene ahí no es un alma tiernita, oígame. No. Debemos de pensar en algo más. El alma que viene en ese cuerpecito de un niño, no es un alma tiernita igual que el cuerpo. Ya es un alma inteligente, poderosa. Solo que esta alma no puede hacer nada con ese niño porque tiene muchas limitaciones. Es un niño, le falta crecer, le falta caminar, le falta desarrollar el cerebro y conocer muchas cosas. Durante se va desarrollando es que el alma va trabajando con él, con el cerebro de él. ¿Me entiende? El alma va trabajando con el cerebro de él durante su crecimiento. Cuando éste va creciendo, él va aprendiendo cosas, porque la mente se lo está transmitiendo a su cerebro. El alma se lo transmite a su cerebro, ¿verdad? Y le va allí enseñando hasta que llega a ser un adulto. Esto es en cuanto a nosotros que nacemos. Pero en cuanto al Adán que Dios hizo, ya no, porque Dios lo hizo de una vez por todas, ya una persona adulta. Y esta alma prácticamente comenzó a funcionar con él desde ese mismo momento, ¿verdad? Pero fíjate que yo he leído algo ahí que dice de que Dios hizo al hombre varón y hembra. Óigame, y cuando yo me pongo a ver allí a buscar la hembra, yo no la encuentro. Solamente veo al hombre. Y digo, pues, ¿dónde está la hembra? Porque no la veo, solo dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó, pero no miro a la hembra. Pero me impresiona porque más adelante es donde miramos de que Dios hace que el hombre caiga en un sueño profundo. Pero antes de que el hombre caiga en el sueño profundo, Dios ya había dicho que el hombre era varón y hembra. Entonces vemos de que el hombre es así. La hembra está en su mismo ser, en su mismo cuerpo,
Pero Dios un día la saca de él, dice que de una de sus costillas, sacó a esta costilla y edificó. O sea, no la creó de otra cosa, sino del mismo ser del hombre. La edificó, la hizo. Así como hizo al hombre, hizo también a la mujer, pero en este caso a la mujer ya no la hizo del polvo de la tierra como separado del hombre, sino que la hizo del mismo ser del hombre. Así que los dos son de la tierra y los dos son un mismo ser, varón y hembra. Entonces, por eso es que el hombre ama tanto a la mujer, ¿verdad? Y se atraen tanto porque son la misma especie. Es la misma especie. Ahora, y Dios pone a este hombre allí, en el huerto. Pero Dios no lo puso con la intención de que este hombre se hiciera malo, en ningún momento. Además, quiero decir algo. Cuando Dios pone al hombre allí, Dios no lo puso para morir. El hombre, Dios lo hizo eterno. Porque el alma nunca muere, jamás. Ni el espíritu jamás. Dios lo hizo eterno. Y cuando le hizo un cuerpo físico, también Dios se lo hizo eterno. Para siempre. Y este hombre era inteligente. Era muy inteligente. Porque cuando Dios creó al hombre, lo hizo inteligente. Pero él perdió esa inteligencia. Y ahora en los tiempos que existimos, la está recuperando. Pero la está recuperando por medio de aparatitos, ¿verdad? Por medio de aparatos. Que las computadoras y todo eso, y que los teléfonos nos ayudan para poder mirarnos con un ser querido a larga distancia, o para poder viajar de un lugar a otro. Ya no batallamos porque ya ponemos allí, ¿verdad?, un mapa en el teléfono y nos lleva. Es una inteligencia, ¿verdad? Es una inteligencia. Y podemos escuchar a nuestros seres queridos a larga distancia, ¿verdad? Pero quiero decirle que cuando Dios puso al hombre allí, toda la inteligencia que ahorita estamos mirando hoy, venía instalada en el hombre mismo. El hombre que Dios puso en ese huerto era tan inteligente y tenía poder, no de crear, pero sí de poder mirar, escuchar. El hombre podía mirar hasta la hormiguita más pequeña que existía de la tierra, hasta el último extremo de la tierra. Él la podía ver. Y no solo la podía ver, sino que también la podía escuchar. El hombre no necesitaba un avión para poderse trasladar de un lugar a otro. El hombre podía manipular bien su cuerpo y trasladarse de un lugar a otro con solo pensar, estoy allá. Así era el hombre. El hombre tenía tantas capacidades en esos tiempos que nosotros ahora no las tenemos, porque todas esas cosas las perdimos por causa de la caída y de la independencia, que el hombre mismo se independizó de Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, me voy a adelantar un poquito. Porque en el nuevo pacto encontramos a otro Adán. Y este se le llama el segundo Adán. Y este es Jesús. Jesús demostró lo que aquel Adán era en aquel tiempo, cuando Dios lo creó. Una vez llegaron dos hombres a Jesús y él le dijo: aquí está un verdadero israelita. Y aquel hombre le dijo: ¿desde cuándo me conoces? Y él le dijo: desde que estabas debajo de la higuera te vi. ¿Cómo lo vio? Si era una gran larga distancia. Y no solo eso, sino que en una ocasión los discípulos de Jesús se subieron a la barca para llegar de un lugar a otro, y cuando llegaron, Jesús ya estaba allá en el otro lado. ¿Cómo estuvo eso? Y no solo eso, sino que también tuvo la capacidad de caminar sobre las aguas.
y de calmar las tempestades. No solo eso, hizo muchas cosas más, ¿verdad? Que él pudo hacer, que están escritas allí en el libro, ¿verdad? Y nosotros nos damos cuenta, todas estas cosas que el segundo Adán hizo, el cual es Cristo, las tenía el primer Adán. Tenía todas esas capacidades. Pero ¿cómo es que se perdieron estas capacidades? Se perdieron cuando Lucifer engañó al hombre, engañó a la mujer y al hombre. Y estos, creyendo que iba a suceder lo que Lucifer les prometió, ya ves que Lucifer promete pero no cumple, les prometió: seréis como Dios. Ellos vinieron y comieron de ese fruto y se convirtieron en otra cosa. Ya no tenían la capacidad ni el poder que ellos tenían. Ahora se convirtieron en personas de muerte y en personas limitadas, que ahora para poderse trasladar de un lugar a otro necesitaban un caballo probablemente, o caminar leguas para poder llegar. Para poder escuchar algo, ahora el hombre ya tenía que caminar lejos para poder escuchar algo, porque ya no tenía la capacidad. Él ya había perdido muchas de las habilidades. Se convirtió en otra cosa. Entonces, es allí, ¿verdad?, donde nos estamos dando cuenta de que Lucifer siempre engaña y no cumple. Y Dios puso allí al hombre, ¿verdad?, en ese lugar. Y alguien puede decir: pero Dios permitió que el hombre cayera. No, Dios no permitió, oiga. Dios no permitió. ¿Por qué? Hay dos cosas que quiero decir aquí. Una es que si Dios hubiera permitido que Lucifer, que si Dios hubiera permitido que el hombre cayera, Dios le hubiera ocultado al hombre el árbol del conocimiento del bien y del mal, que contenía la naturaleza maligna, perversa y satánica. Si Dios le hubiera ocultado eso y no se lo hubiera dicho al hombre, entonces puedo decir: sí, Dios quería que el hombre cayera, ¿verdad? Porque si el hombre hubiera llegado y come de ese fruto, el hombre hubiese caído y se hubiese independizado de Dios ahí inmediatamente. Pero también hubiera pasado algo más, que Dios no hubiera podido juzgar al hombre. Porque si Dios le dice: ¿por qué hiciste eso?, el hombre tenía derecho para responder y decirle: ¿por qué nunca me dijiste que había un peligro allí? Así que no tienes ningún derecho de culparme. ¿Sí? Entonces, se da cuenta cómo están las cosas, ¿verdad? Entonces, ahora nos damos cuenta de que no fue así. O sea, Dios nunca se lo ocultó. Dios le dijo: de aquel árbol no comerás, porque el día que comas vas a morir. Ahora, este es el otro punto, en que Dios también le dio al hombre la posibilidad de comer del árbol de la vida. Si Dios no hubiera querido que el hombre se uniera a Dios, Dios no hubiera puesto el árbol de la vida allí. Pero Dios quería que el hombre se uniera a Dios también, y puso allí el árbol de la vida. Y el árbol de la vida tiene una naturaleza, y esa naturaleza se llama vida divina, y es la naturaleza de Dios. Y el árbol del conocimiento tiene una naturaleza de bien y de mal, que te lleva a la muerte y al pecado, y es la que representa a Satanás. Ahora, Dios, el hombre estaba en esta situación. Ahora, Dios puso al hombre y el hombre estaba en esta situación, ¿verdad? El hombre tenía tres opciones allí. Tres opciones. Una opción era vivir todo el resto de su vida en toda la eternidad por los siglos de los siglos, convertido en un ser humano. En un ser humano. Porque el hombre tenía naturaleza humana.
pero no tenía la naturaleza divina ni tenía la naturaleza maligna. Pero la naturaleza humana, la vida humana, es más limitada que la vida divina. Dios quería que el hombre avanzara más y fuera como Dios, pero al tomar del árbol de la vida. Pero esa era una decisión que el hombre tenía que tomar, porque ahí estaba su libre decisión. Ahora vemos, el hombre tenía estas tres opciones. El hombre podía quedarse así, con su naturaleza humana, y vivir la eternidad, así de esa manera, sin tener a la vida de Dios y sin tener la vida maligna satánica. Y si hubiera quedado así por toda la eternidad, yo hubiera llegado a llenar la tierra de seres humanos inteligentes, poderosos, como lo dije al principio que eran, ¿verdad? Y así hubiera vivido todo el tiempo. Pero Dios no hubiera logrado un propósito. Dios quería tener una familia. Y entonces, y con esa intención Dios pone el árbol de la vida allí, para que por medio del árbol de la vida que lleva la naturaleza de Dios, el hombre comiera del árbol de la vida. Y al comer del árbol de la vida, el hombre llevaba la naturaleza de Dios dentro de sí. Y entonces ahora el hombre ya no iba a ser simplemente humano, sino que iba a ser divinamente humano y humanamente divino. Dios en el hombre y el hombre en Dios. Entonces era una mezcla, ¿verdad? Que se iba a convertir en un mismo ser. En un mismo ser. Mas sin embargo, si el hombre hubiera decidido quedarse humanamente y no hubiera tomado de ninguno de estos, el plan de Dios de tener una familia no se hubiera logrado. No se hubiera logrado. Pero hubiera logrado Dios tener a la creación de seres humanos, ¿verdad? Que Él había formado a los hijos de Adán en la tierra, una descendencia, una población preciosa y hermosa, inteligente. La hubiera tenido. Si Satanás no hubiera intervenido, el hombre también así hubiera sido completamente inteligente. No necesitáramos aviones para andar volando, ni trenes, ni carros. Éramos todos suficientes, actos transportables. Los podíamos transportar de un lugar a otro sin necesidad de nada. Ahora, ¿pero qué hubiera pasado si el hombre hubiese decidido comer del fruto del árbol de la vida? Automáticamente la naturaleza de Dios hubiese entrado en el hombre. Y ahora el hombre ya tuviera su naturaleza humana y la naturaleza divina y hubiese evolucionado, hubiese brincado de una posición a otra posición más alta y más elevada, a la vida más elevada que existe en el universo, la vida de Dios. Y entonces el propósito de Dios se hubiese logrado de tener una familia que nacieran hijos de Dios. Cuando Adán engendrara en Eva naturaleza de Dios, estuviese engendrado porque la naturaleza de Dios ya estuviera en el hombre al comer del árbol de la vida. Naturaleza de Dios hubiese engendrado. Y los hijos que hubiesen nacido en el huerto hubieran sido hijos de Dios legítimamente, le han hecho padre a él, legítimamente, porque llevaba su misma esencia y su misma naturaleza, la misma especie. Fíjense qué tremendo es esto. Eso hubiera pasado. Y al suceder eso, ya no había lugar para otra naturaleza, porque la naturaleza divina de Dios adentro del hombre rechaza cualquier otra naturaleza y ya no hubiera habido más naturaleza más que la divina y la humana en el hombre. Entonces, ¿qué hubiera sucedido? Que en ese momento Satanás hubiera sido juzgado por el hombre y por el Dios hombre que estaba representado ahí en la tierra, porque cuando Dios puso al hombre en la tierra, Dios le dijo: serás señor de la tierra. Señor de la tierra, o sea que el dueño de la tierra no es el diablo. El dueño de la tierra legítimamente somos nosotros los hombres. Pero Satanás nos engañó al hombre
y le quitó los derechos. Le quitó los derechos. Entonces Satanás es un usurpador y un mentiroso. Y usted todavía le va a aplaudir y le va a dar el lado a Satanás, sabiendo de que la tierra es de nosotros, es del hombre, no es del diablo, mano. Ahora, y ya en esa posición, el hombre, teniendo la naturaleza de Dios como Señor de la tierra, hubiera juzgado a Lucifer y le hubiera dicho con todo derecho: te alejas de mi tierra, no quiero ver tu presencia aquí, tú y todos los que siguen contigo. Y lo hubiese mandado al lago de fuego. Desde ese instante el hombre hubiera juzgado a Satanás. En ese momento Satanás sabía de que el hombre era el dueño de la tierra y era el Señor, y la capacidad que el hombre tenía. Satanás buscó la manera de quebrar esa capacidad del hombre y quitarle ese derecho al hombre a través del engaño. El hombre no entendía de que comer del árbol de la vida lo hacía como Dios. Porque Dios nunca le dijo: come del árbol de la vida y serás como mí. No, Dios le dio la opción al hombre que decidiera sin Dios intervenir. ¿Me entiende? Pero Satanás no, Satanás juega malo. ¿Por qué? Porque Satanás no se quedó callado a esperar que el hombre decidiera, sino que dice que había en el huerto un ser bonito y maravilloso, también inteligente, que se llamaba serpiente. Y la serpiente era un ser inteligente que caminaba bien y hablaba, pues. Y entonces Satanás pues atrapó a la serpiente, se la convenció, y la serpiente aceptó. Llegó a ser la serpiente llegó a ser la corporificación de este ser, de Satanás. Y por medio de ella se acerca a la mujer y le habla y le dice: así que Dios les ha dicho a ustedes de que no pueden comer de los frutos del huerto. Imagínate con lo que llega. No, él sabía que Dios le había dicho que coman de todo árbol, ¿verdad? Pero le llegó diciendo que Dios le ha dicho que no. Y viene la mujer y le responde: no, no es así, le dijo. Dios nos ha dicho que comamos de todos los frutos del árbol del huerto. Lo único que nos dijo que no comiéramos de este. Y le dice: no, hombre, olvídate de eso. Le dice: Dios sabe muy bien que el día que comas de este, vas a ser como Dios. ¿Ves? Y es totalmente una mentira. Porque lo único que podía llevar al hombre a ser como Dios era comer del árbol de la vida que llevaba la naturaleza divina de Dios. Eso es lo único que podía hacer al hombre como Dios. Sí, porque eso es lo que Dios quería. Dios quería ser hombre, porque Dios no era hombre. Dios era un ángel poderoso. Aunque él pueda tomar forma de hombre, pero aún todavía él no participaba de esa naturaleza de hombre humana. Entonces, al comer el hombre el árbol de la vida, entonces sí se hubiera corporificado esa misma esencia, la divina y la humana, y hubiéramos visto a Dios corporificado en el hombre como vida, ¿verdad? Entonces hubiéramos mirado allí, ¿verdad?, que este propósito se hubiera logrado, ¿verdad? Pero, ¿qué vemos acá? De que Lucifer no esperó, Lucifer engañó. Se le acercó y le dijo: no, le dijo Lucifer: Dios sabe que el día que comas de este árbol, vas a ser como Dios. Y era totalmente una mentira. ¿Qué pasa a la mujer?
Dijo, como Dios. Le entró aquel pensamiento que Lucifer tenía cuando se rebeló, que quería ser como Dios. Le metió esa misma idea y ese mismo veneno. Y dice, oh, sí, entonces sí, ¿verdad? Y come. Y cuando come, se sintió completamente perdida, que se estaba convirtiendo en otra cosa. El hombre llega también. Ahora el hombre, ¿qué hago? Dice el hombre, ¿qué hago? Si la mujer, la otra parte de mi ser, se ha convertido en esto, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Viviré toda mi vida eternamente solito? No. Ya ves qué bonito es ser hombre, ¿verdad? El hombre dice, no, yo moriré junto con ella. Y hay que ver a Dios qué hace de nosotros, ¿verdad? Que mire Dios qué hace de nosotros. Pero no dejaré a la otra parte de mi ser abandonada. Viene él también conscientemente, ya Adán conscientemente, ya no porque quería Adán ser como Dios, sino porque quería él estar con la parte de su ser, que es la mujer, y no abandonarla. Dice el hombre en su mente, me iré a la muerte con ella, pues. Y que Dios determine qué va a hacer de nosotros. Y va y come también. Y está. ¿Qué pasó al comer? Cuando comieron de ese fruto, lo que pasó es que la naturaleza maligna de Satanás entró en su carne, en su cuerpo físico. Ahí está esa naturaleza en el cuerpo material físico, en esos miembros. Ahí está la naturaleza maligna satánica operando en el hombre. Y su alma, que antes tenía la capacidad de manipular el cuerpo y llevarlo a diferentes lugares o pensar inteligente, ahora ya no podía. Todo eso fue completamente laqueado allí. Laqueado. Ahora el alma quedó prácticamente encerrada en un cuerpo donde no podía salir, donde lo único que tenía es vivir allí con toda esa maldad y comer de lo que hubiera de su cuerpo, de las maldades que habían ahí. Quedarse allí limitada de esa manera. Y ahora nos estamos dando cuenta que hay un hombre que también se independiza de Dios. Y cuando llega esa independencia, ya no podemos culpar a Dios por todas las cosas que pasan después. Ahora toda la responsabilidad cae sobre este hombre que se independizó. Todo lo que suceda de aquí para adelante ya no es culpa de Dios. O sea que ella no vamos a culpar a Dios. Dejemos de culpar a Dios por todo. Ahora culpémonos nosotros mismos. Pero antes de culparnos a nosotros mismos, culpemos a Satanás. Satanás es el causante de todas las miserias y de todas las cosas y las desgracias que pasan en la tierra con el hombre. Vamos a dejar esto hasta aquí y vamos a seguir hablando después de más videos. Este lo hice un poquito más largo. Espero que aunque sean así pues largos, ustedes se den el tiempo de mirarlos. Y vamos a continuar después de qué es lo que sucedió, ¿verdad? Cómo viene el proceso para que el hombre se enfrente a Satanás. Ahí estamos.